Sí, Pues, buenas noches, Helen. Buenas noches a todos. pues mucho gusto de tenerlos a todos por acá. Y pues el objetivo del repaso del día de hoy pues es poder ayudarnos en el examen final del día domingo. Pues adicional a esto, queremos comentarles que también pues va a quedar el repaso grabado para que ustedes puedan volver a verlo y pues practiquen en el transcurso de la semana. ¿En dónde se va a quedar? En nuestro canal de YouTube. Ahí Eduardo amablemente pues está haciendo el favor también de grabar. Adicional, quiero comentarles que el día sábado vamos a llevar a cabo una pequeña actividad, pues por parte de Derecho y Económicas. Vamos a tener una octagonal de fútbol masculino y un partido amistoso femenino, porque pues lamentablemente las chicas no se anotan mucho para jugar y pues si quieren llegar a ver, pues va a estar bastante interesante. Y el día domingo vamos a tener una convivencia por el cierre de semestre, en donde vamos a estar en el parqueo entre el S6 y S8. Entonces, pues si quieren llegar por ahí, todos están cordialmente invitados y vamos a hacer pues por ahí una carnita asada y pues convivir un ratito para conocernos también dentro de compañeros, porque ya ven que muchas veces pues uno termina toda la carrera universitaria y a veces ni nos conocemos. Buenas noches. No tenemos el gusto de conocernos. Entonces, pues para nosotros va a ser bastante agradable pues tenerlos por allá y si se pueden acercar ahí con nosotros, pues todos son bienvenidos, ¿verdad? Entonces, pues esa era la información que tenía para ustedes. Entonces, pues Iván, te dejo el uso de la palabra y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Helen. Pues reitero, buenas noches a todos. Un gusto saludarlos. También reitero ahí la invitación de Helen para el día sábado, las mujeres, para que se apunten. Todavía creo que hay tiempo para organizar ahí. Si no, pues de plano solo a ver a quienes estén ya inscritas en ese amistoso, que de plano van a haber muy buenas actividades en ese sentido de parte del apoyo estudiantil y qué bueno que tienen esas actividades de organización para convivir, como bien decías, tiempo que uno no quizás no ocupa para socializar, pero ahora que cerramos el semestre, creo que será una buena oportunidad. Entonces, inicio, ¿verdad? Sin más preámbulo, ya que el tiempo apremia y pues la idea de esto es un repaso, ¿verdad? Recuérdense que al final la parte de análisis ya lo llevamos por cuenta propia, entonces a continuación voy a presentar. ¿Lo me confirman si hace? Muy bien. De cualquier forma, voy a estarles compartiendo este Excel, ¿verdad? Con el enunciado y voy a trabajar en simultáneo con el mismo, ¿verdad? Voy remarcando, tratando de manera de dejar entrever lo que se espera de cada procedimiento. Pero si alguien pues tiene alguna duda, no olviden, pueden hacer uso de la palabra o bien escribir aquí en el chat. Cualquier cosa, pues estoy a la orden. Realmente, pues en el examen creo que van a venir ciertas cascaritas donde pueda que induzcan al error y eso es lo que vamos a ver a continuación, pero siempre enfocados en darle como esa secuencia lógica a los procesos, ¿verdad? Que al final es solo de ir llevando, a ver, dice por cuántos. Ah, bueno, los formatos sí, no sé. Yo les voy a mandar el Excel, si quieren los pueden agarrar de ahí, pero ya formatos sí, no sé. Y como les decía, pues ya corresponde a cada quien hacer uso de sus facultades de análisis para poder darle solución al enunciado. Entonces, el que tenemos ahorita mismo es el de Iron Brand, donde dice que se producen estas tres presentaciones dura, semidura, de 12 y 9 pies respectivamente, contando con un solo centro productivo y para que le dé respuesta a las variables que al final se le indican.
Aquí hay que considerar que en este costeo directo, a diferencia del que vimos en el segundo parcial, aquí regularmente siempre va a venir un solo centro. Por eso es que solo hay una hoja técnica. Entonces, eso es de cierto modo, un beneficio que tenemos, sin olvidar que de productos sí pueden ser varios. Por ejemplo, aquí hay tres láminas, dura, semidura y blanda, en medidas de 12, 9 y 6 pies. Es lo primero que hay que considerar. Entonces, eh, procediendo aquí con la resolución, tenemos aquí la cédula de elementos estándar, que es como el primer paso. Al final del documento, pues se pide con un respectivo orden la resolución y desarrollo de justamente la parte de los temas vistos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita vamos a ver justamente la cédula de elementos estándar con esos tres productos que son láminas, ¿verdad? Entonces, podemos colocar aquí como título cédula de elementos estándar. Podemos colocar así también el primer paso, que son las horas fábrica, ¿verdad? Como primer paso. Aquí recuérdense que hay que darle lectura conforme se esté desarrollando. Hay que iniciar justamente con la cédula de elementos estándar en el orden en el que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, dice, la industria trabaja durante 200 días al año en dos jornadas de 8 y 7 horas cada una. Entonces, como las horas fábricas se calculan por los días trabajados y así también por las jornadas, podemos sumar fácilmente las 8 horas de una jornada más las 7 y esto multiplicado por los 200 días. Entonces, podemos colocar aquí, por ejemplo, que son 8 más 7, 15 horas. ¿De cuánto? 200 días. Ok, entonces fácilmente podemos multiplicar entonces esas 15 horas por los 200 días del año, que nos da un total de 3.000 horas fábrica. Como es un solo centro, entonces esto mismo aplica pues para los tres productos, ¿verdad? Seguidamente, podemos decir que como paso número 2 serían las horas hombre, donde de igual manera el enunciado indica, aquí hay que ir un poquito abajito, mano de obra, que trabajan 18 obreros en cada turno. Y considerando que son dos turnos, pues cualquiera podría decir que en, en total serían 36 obreros, pero como ya se tomó en cuenta estos dos turnos, ¿verdad? En las horas fábrica, ya no podemos volver a duplicarlo, porque si no estaríamos inflando el total de horas. Por lo tanto, aquí solo serían las 18, bueno, los 18 obreros, y esto multiplicado por los 3.000 que corresponde a horas fábrica. Entonces, aquí serían un total de 54.000 horas hombre. Y esto pues obviamente aplica para los tres productos. Aquí, por ejemplo, ya tenemos entonces el total de horas fábrica y el total de horas hombre. Seguimos con el tercer procedimiento, que vendría siendo la producción teórica. Esto corresponde al procedimiento 3. Y aquí, por ejemplo, desglosamos los tres productos: lámina dura, semidura y la blanda. A ver. Ok, el enunciado. Muy bien, denme un momento, creo que lo tengo por aquí. A ver, permítame.
Me confirman si ya lo pueden ver en el grupo de WhatsApp. Pues ahí con un like. Eh, Vamos a continuar. Muy bien, gracias. Ok, entonces, retomando, hablamos de la producción teórica como punto número 3 o procedimiento 3. Le damos lectura al enunciado. Nos dice que de capacidad de producción, la industria cuenta con 6 máquinas cortadoras que a la vez le dan la respectiva forma, pudiendo procesar cada una de las máquinas 0.20 de lámina por minuto del tipo dura o 0.25 de lámina por minuto del tipo semidura o 0.40 de lámina por minuto de lámina blanda horas fábrica. Aquí dice HF horas fábrica. Entonces, desglosando el cálculo, hay que considerar que son 6 horas, o perdón, 6 máquinas que trabajan. Y según esto, pues son 0.20 en el caso de la dura. Lo ponemos aquí. Son 0.25 en el caso de la semidura. Y son 0.40 en el caso de la blanda. ¿Y cuántos minutos tiene una hora? Pues tiene 60 minutos. Entonces ya teniendo esto, y como aquí claramente dice que es por hora fábrica, aquí todo lo que procede es una multiplicación. Donde consideramos las 6 máquinas por la capacidad que es 0.20, por los 60 minutos que tienen ahora, o por eh, pues las horas fábrica, ¿verdad? Que para el primer producto serían 216,000, en este caso unidades de lámina teórica. Y acuérdense que estos datos son anuales. Pues nuevamente con el segundo, 6 máquinas por 0.25, por los 70 minutos de la hora, por las horas fábricas son 270,000. De igual forma, 6 máquinas por 0.40, por 60 minutos, por los 3,000, ya serían 432,000. Y continuamos entonces con el otro procedimiento, que es el tiempo necesario de producción. Y aquí sería en horas hombre, porque más abajo vamos a ver que también se pide en horas fábrica. Entonces, acá pues nuevamente desmenuzamos los 3 productos que estamos manejando: la madura, semidura y blanda. Entonces aquí acuérdense que la fórmula es hombre dividido la producción teórica. Entonces sería el total de horas hombres para el primer producto dividido la producción teórica, que en este caso son 216,000, y nos da un resultado de 0.25. Aquí pues hay que tomar todos los decimales, pero creo que depende de cómo les indicaron, ¿verdad? Los licenciados, tomar la cantidad de decimales que les haya indicado. Por ejemplo, a nosotros nos indicaron que serían 5, entonces aquí voy a tomar 5. Lo mismo para el segundo producto, que vendrían siendo las horas hombre, 54,000 dividido producción teórica, 0.20. Y lo mismo con el tercer producto, horas hombre dividido producción teórica, 0.125. Luego tenemos como procedimiento número 4 el costo hora de hombre, mano de obra directa. Y de igual forma desmenuzamos los 3 productos. Aquí recuérdense que como solo es un centro, el resultado va a ser uno nada más para los 3 productos, ya que a diferencia del segundo parcial, al haber varios centros productivos, el costo de hora hombre varía dependiendo de cada centro. En este caso solo va a ser uno, por eso tengo aquí un cuadro grande. Y según el enunciado dice que
Eh, respecto a la mano de obra, que los obreros ganan en total y en conjunto anualmente 256,000 y que dentro de dicho valor corresponde el 5% de bonificación, incentivo decreto 37/2001. Entonces aquí es sencillo porque ya nos dan el total, ¿verdad? Acuérdense que si aquí dijera, por ejemplo, 256,000 sin incluir bonificación, el cálculo sería 256,000 y como son 18 obreros en cada turno, serían un total de 36 obreros. Y en ese sentido, como todo esto es anual, se multiplicaría por 12 y a la vez se multiplicaría por los 250 de cada empleado, ¿verdad? Entonces, si fuera el caso donde en el enunciado indicara que no se incluye la bonificación, el cálculo sería entonces los 36 obreros por 12 meses por 250. Y aquí serían, por ejemplo, 108,000 y se tendría que sumar en conjunto con los 256,000, dando un total general de 364,000, ¿verdad? Pero como no es el caso, entonces simplemente se toma tal cual, pero hay que tomar en consideración esa parte de que si hace la salvedad de que no lo incluye, habría que calcularlo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vamos a hacerlo más adelante, porque dice que este total corresponde a un 5% como porcentaje de la bonificación. Entonces, recuérdense que de igual forma la fórmula para cálculo es horas hombre dividido el total de, bueno, sería más bien el total de sueldos dividido las horas hombre. Y como solo es un centro, sería esto dividido los 54,000. Y nos da un total de 475 quetzales como costo de hora hombre. Ahora bien, continuamos con el siguiente procedimiento, que vendría siendo el numeral 6 como costo de hora hombre, gastos de fábrica. Y a diferencia del segundo parcial, pues aquí lo dividimos en costo hora hombre, gastos de fábrica variable y el costo de hora hombre fijo. Aquí va a depender de el siguiente análisis que tenemos que segmentarlo, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, nos dice que los gastos de fabricación se presupuestaron de la siguiente forma. Entonces, al igual que en el curso de Finanzas 1, aquí hay que dividir los gastos fijos y los gastos variables, tomando en cuenta que todo lo variable es aquello que dependerá por ejemplo, un cálculo independiente o variable independiente, que claramente vemos que aquí incluye, por ejemplo, la parte de las prestaciones, porque justamente dice que es un 36%, y también los repuestos y accesorios, dado que son 16 quetzales concentrados por hora fábrica. Todo lo que dependa de, ya sea horas fábrica, horas hombre, eh, inclusive los kilowatts, galones, todo eso va a ser variable porque no es que sea un monto fijo que nos brinden. Por ejemplo, aquí los sueldos, aquí sí dice que son semestrales, 40,820. Entonces aquí pues prácticamente ya nos está diciendo que es
es fijo. Entonces, vamos a copiar aquí las cuentas, sueldos de producción, bonificación, repuestos, mantenimiento, combustibles, alquiler, depreciaciones, energía eléctrica, otros gastos fijos y otros gastos variables. Aquí pues ya nos dan directamente la clasificación, ¿verdad? Esto es fijo y lo otro es variable. Entonces vamos a ir colocando esa parte, el desglose de gastos de fabricación dentro de fijos, variables, que hay gastos de producción, bonificación, prestaciones, repuestos, mantenimiento, combustibles, alquiler, depreciaciones, energía, otros gastos fijos y otros gastos variables. Y recuérdense que como estos datos son anuales, tenemos que considerar calcularlos en función de un año. Porque aquí los sueldos de producción me dice que son 40.820 semestrales. Entonces lo multiplicamos por 2 porque un año pues tiene 2 semestres. Nos da 81.640. De igual forma dice que son 6.000 quetzales en bonificación anual. Como ya nos da el dato, pues esto obviamente es fijo. Luego tenemos el 36% de prestaciones. Entonces aquí, lo que les decía, aquí van a ver dos datos, ¿verdad? Porque las prestaciones se calculan sobre el salario base. Entonces sería este gasto fijo que ya tenemos por porcentaje. Y de igual forma, tendríamos que considerar lo que está aquí arriba, ¿verdad? Como sueldos totales por el porcentaje. Tendríamos entonces tanto gastos fijos como variables, la cuenta de prestaciones. Sin embargo, aquí, por ejemplo, hay que considerar que como aquí ya incluye la bonificación incentivo, entonces hay que quitarle esa bonificación, ¿verdad? Que claramente aquí decía que es un 5%. Y como el cálculo sería entonces 256.000. Aquí de una vez quitándole el 5%, lo puedo multiplicar por 0.95. Y a esta multiplicación lo multiplicamos por el 36%, que nos daría 87.723 como gastos variables. De igual forma, la parte de accesorios dice que son 16 quetzales con 62 por hora fábrica. Lo ponemos aquí. Y son entonces gastos variables por hora fábrica, que serían 3.000 horas fábrica, serían 49.860. En el caso de del mantenimiento de maquinaria, dice que son 2.000 mensuales. Y como esto se calcula anual, lo multiplicamos por 12 meses, que nos da 24.000. Luego tenemos los combustibles, que son 2 galones por hora fábrica a 8.40, sin IVA. Aquí todos los valores sin IVA, ¿verdad? Entonces, si dijera con IVA, hay que quitarle el IVA. Entonces son 2 galones a 8.40. A 8.40. Y sería entonces 2 por 8.40. Y son por hora fábrica también. Vendrían siendo 50.400. Luego seguimos con el alquiler de planta, que aquí claramente dice que son también 2.500 mensuales. Entonces, como son mensuales, pues lo multiplicamos por 12 meses. Serían 30.000. Luego las depreciaciones son 18.360 anuales. Como ya son anuales, ya no hacemos ningún cálculo, ¿verdad? De igual forma, dice que en la energía eléctrica se pagan 90 centavos por kilowatts. Entonces ponemos aquí 90 centavos. Y esto también es variable, ¿verdad? Por lo mismo de que depende de las horas fábrica. Son 30 kilowatts por hora fábrica. Entonces son 30 por las horas fábrica, por estos 90 quetzales, perdón, 90 centavos, que corresponde a cada kilowatts. Tenemos 81.000. Y finalmente, pues tenemos los gastos fijos
anuales, que claramente aquí son fijos, son 13.160, y los gastos variables, que son 1.017 anuales. Ok, entonces al hacer la sumatoria, tenemos como gastos fijos 202.500 y como gastos variables 270.000 quetzales. Entonces, esto comprende el rubro general de el costo de hora hombre, gastos de fábrica. Y entonces podemos hacer ya el cálculo con ese total, que la fórmula, pues si se recuerdan, es el total de gastos de fábrica y horas hombres. Entonces, aquí sería en dos rubros, ¿verdad? Lo variable y lo fijo. Entonces, para el caso del costo hora hombre gastos variable, serían 5 quetzales, y para el caso de el costo hora hombre gastos fijos, serían 3.75. Y aquí, por ejemplo, entonces ya podemos decir que tenemos hecho la primera, el primer requerimiento, que es sobre elementos estándar. Y a continuación vamos a ver la hoja técnica, el costo directo, costo estándar directo de producción y venta de cada tipo de lámina. Entonces, sería como el punto número 2. Y este a su vez, pues tiene subprocedimientos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, este era el 7. Aquí, por ejemplo, hicimos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y para el numeral 2, pues también tenemos subprocedimientos. Aquí pues tenemos un formato de lo que incluye esta hoja técnica, que para mi gusto, pues me gusta numerarlo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en horizontal, y para abajo tenemos 14. Entonces, ¿qué es lo que contiene esto? Los elementos del costo, que tendrían que ser materia prima, mano de obra, gastos de fábrica, la unidad de medida, en ese sentido la unidad de medida pues por los 3 productos, y de igual forma el costo estándar por los 3 productos que son láminas. Hasta aquí no sé si tienen alguna duda. ¿Llevamos bien o voy muy rápido? Yo tengo una consultita rápida. Dime, ¿Puedes Astra. dejar de volar la producción teórica? Sí, con gusto. ¿Qué parte específicamente quieres ver? Es en la columna C, donde va el 6, ¿de qué es? Sí, es lo que mencionaba, que por ejemplo 6, más que todo dejé aquí números para que deje en evidencia el cálculo, porque el enunciado dice que la capacidad de producción depende de 6 máquinas. Acá, mira. Ok. Ajá, entonces son 6 máquinas cortadoras, por eso pongo aquí 6. Ahora, cada máquina hace un corte dependiendo del tipo de lámina. Por ejemplo, dice que para la lámina dura, dice que corta 0.20 por hora fábrica, ¿verdad? Es lo que dice. Entonces es lo que coloqué aquí, 0.20. De igual forma con las semiduras son 0.25 y las semiduras son 0.40. Y como dice que es por minuto. Entonces aquí coloqué 60, porque obviamente para los 3 productos son 60 minutos. Entonces la ecuación aquí es multiplicar esos 3 números y finalmente por las horas fábricas. Si dijera horas hombre, tú lo multiplicas por las horas hombre. E inclusive puede ser el caso que te diga por hora máquina. Habría que hacer el cálculo de la hora máquina si te lo dice, porque puede que suceda, ¿verdad? Pero en este caso, pues dice que solo es por hora fábrica, y por lo tanto habría que multiplicar 4 variables: las máquinas, el tiempo de cada máquina, o más bien la cantidad de láminas que procesa cada máquina, por los 60 minutos y pues las horas fábrica como tal, ¿verdad?
Ok, ahí en la columna C, igual, en las máquinas, si el enunciado diría, no sé, Ajá. una máquina corta el primer producto, Ah, sí, sí, también puede ser. Ajá. ¿verdad? Ah, bueno. Ajá, aquí, por ejemplo, dice que cuenta con 6 máquinas, pero puede decir, así Sí, desglosado, no, ¿verdad? no Que, especifica. que dos de ellas cortan 0,50 de dura, una nada más corta 0,30 de la semidura y que la restante corta 0,40 de lámina blanda. Entonces, ahí ya cambiaría porque te está diciendo cuánto es lo que corta. Por ejemplo, aquí serían 4, 2 y una, por ejemplo. Ujú. Ajá, entonces va a depender de cómo lo plantea el enunciado, ¿verdad? Ah, ok. Te agradezco. Gracias. Con gusto. Bueno, entonces, Buenas noches. continuamos. Sí, sí, Iván, dime, Ana. yo tengo una duda. Es que fíjate que no Ajá. escuché cuando en lo de las prestaciones, ¿por qué es que se sacan dos veces? ¿Me podrías indicar nuevamente, por favor? Ah, sí, sí. Bueno, realmente el enunciado siempre te va a dar dos datos. Uno que es anual, si te das cuenta, el primero lo voy a remarcar con otro color. A ver. Dice, por ejemplo, mano de obra. Trabajan 18 obreros en cada turno, los cuales ganan total en conjunto 256.500. Este es el anual. Y que dentro de dicho valor corresponde al 5% de bonificación incentivo. Acuérdate que las prestaciones se calculan sobre los sueldos base, no sobre la bonificación. Por eso es que aquí hay que quitarle el total de bonificación de los 36 trabajadores. Pero a más abajo, en el desglose, te dice nuevamente que sueldos de producción 40.820, que son semestrales. Entonces, haz de cuenta que aquí, en este desglose, lo que te dé de sueldos va a ser el fijo y lo que te dé anual arriba va a ser el variable. Pero como las prestaciones, por ejemplo, aquí solamente te va a decir un monto, ¿verdad? 36% de prestaciones. Ahí sí lo aplicas parejo a los dos. Entonces, lo que te diga primero anual, que es esto, va a ser lo variable. ¿Por qué? Porque en este caso, pues, hay que quitarle la bonificación. Y en el segundo ya te dice un monto fijo, porque aquí ya dice 40.820 sueldos de producción. O sea, aquí abajo te da el dato de la bonificación y arriba te da propiamente los salarios o sueldos. Entonces lo de abajo es lo fijo y lo de arriba es lo variable. No sé si ahí Ok, me muchas cacho. gracias. Sí, muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta adicional, vamos a continuar. Cualquier situación, me escriben ahí en el chat. Tengo las notificaciones activas, escucho ahí si me escriben y yo paso a revisar si es que no tiene micrófono, ¿verdad? Por ejemplo, dice el presupuestado es siempre anual y lo real es mensual. Bueno, aquí va a depender también, porque, por ejemplo, aquí dice lo real es mensual. Lo que pasa es que lo de arriba es como lo planificado, proyectado, por así decirlo. Y lo de abajo podría entenderse como lo mismo, ¿verdad? Porque aquí dice presupuestado. Pero la diferencia es que aquí ya te dice, por ejemplo, cuánto es lo que ganan como sueldos, como tal, sin bonificación. Aquí podrían ir mensual, ajá. Y si viene mensual, pues ya saben, multiplicado por 12, porque la cédula de elementos estándar, esta siempre va a ser anual. Tal vez lo agrego aquí. Anual. Listo. Entonces, todos los cálculos que hagan, enfocados a un año. Por eso aquí claramente había una cuenta que dice, aquí ven, mantenimiento de maquinaria, 2.000 quetzales mensuales. Acá. Entonces, el cálculo es 2.000 por los 12 meses, 24.000. Entonces, esa es la respuesta, Cristian. Si alguien tiene alguna otra duda, pues lo manda ahí al chat o, o hace ahí participación activa y si no, pues continuamos. Entonces, nos quedamos en la hoja técnica del costo estándar de directo de producción
y venta, que es el costo variable. Iniciamos con la materia prima. Y de materia prima, pues tenemos únicamente esos 3 productos. Aquí hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, el enunciado en este caso nos lo da sencillo porque claramente dice que como son láminas, solo utiliza pues prácticamente el producto de lámina, ¿verdad? Como materia prima. Pero puede darse el caso que el producto producido sea una botella de yogur, como ya lo hemos visto, y que para ello necesitan leche, necesitan, no sé, azúcar, botellas de plástico, tapones, tapas. Entonces todo eso iría en la materia prima, ¿verdad? Si fuera el caso. Pero como aquí, pues como les digo, nos lo ponen sencillo, solo sería la lámina, porque justamente esto ya es materia prima, ¿verdad? Entonces quedaría como aquí nada más, como lámina dura, semidura y blanda. Luego tenemos la unidad de medida, que eso pues ya nos lo van aquí arriba, ¿verdad? Materia prima, lámina de zinc, que es importada de Alemania en rollos de 108 pies, a un costo de 25. El pie lineal para lámina dura, 2.25 el pie lineal para lámina semidura y 2 quetzales el pie lineal para lámina blanda. Aquí yo puse pues lámina dura, semidura y blanda, pero realmente el elemento es lámina de zinc. Lámina de zinc. Y la unidad de medida es el pie. Pie. Y si se dan cuenta, justamente en la unidad de medida vamos a determinar el costo, que por ejemplo dice que de la lámina dura, 2.25 el pie lineal, y de la lámina semidura es de también 2.25 y la blanda es de 2 quetzales. Ahora bien, como la mía es los pies, bueno, la medida es de pies, y aquí arriba teníamos justamente las medidas de cada una, ¿verdad? 12, 9 y 6. Entonces lo ponemos 12, 9 y 6. Aquí lleva como esa secuencia de grado. 12, 9 y 6. Y esto nos sirve pues justamente para determinar el costo de cada producto. Aquí, por ejemplo, son los 9 pies con 2.25. Bueno, por los 2.25. Aquí son 6 por los 2 quetzales. Serían 12 quetzales. Y ya entra en juego ahora el otro elemento del costo, que viene siendo la mano de obra, así como los gastos de fábrica. Y en este caso son variables, porque justamente la hoja técnica se llama costo variable, no dice costeo de absorción total, ¿verdad? Que sería el otro método, este es variable. Entonces, aquí la unidad de medida va a ser en horas hombre. ¿Y de qué horas hombre? Del tiempo necesario de producción que ya definimos arriba, ¿verdad? Obviamente para cada tipo de producto hay un diferente tiempo y eso pues lo extraemos de aquí arriba, ¿verdad? Que aquí está, tiempo necesario de producción, 0.25 para el caso de la lámina dura, 0.20 para el caso de la semidura y 0.125 para la blanda. Lo mismo aplica para los gastos variables de fábrica. Esto es lo bonito de este tema, ustedes, porque aquí mano de obra y gastos variables es lo mismo. Aquí no hay que hacer un análisis adicional, por lo mismo de que
solo tiene un centro, ¿verdad? Entonces, no se preocupen que para este tipo de costeo solamente va a haber un centro, siempre. Aquí no puede haber un segundo centro. Entonces, quedaría así. Y como esta es una hoja técnica estándar, vamos a tomar el costo justamente de, en este caso, miren, el costo de mano de obra, bueno, costo de hora hombre y mano de obra, que solo es uno. Y de igual forma, el costo de hora hombre de, en este caso, variable, ¿verdad? En esta línea, variable. El fijo no, sería el variable. Por eso tengo aquí resaltado en gris, serían 5 quetzales. Y al final, pues lo que procede aquí es multiplicar justamente los tiempos por el costo estándar. Entonces, por ejemplo, aquí la dura por los 4.65 y esto también por los 0.20 y el otro también. Bueno, aquí creo que lo multipliqué mal. Serían 1.19 para la dura, 0.95 para la semidura y 0.59 para la blanda. Lo mismo hacemos con los gastos variables. 1.25 para la dura, un quetzal exacto para la blanda y 0.63 para la blanda. Entonces, aquí hay que considerar que ya tenemos de primera mano una parte del costeo estándar de costo variable. Sin embargo, hay que seguir leyendo porque para esta hoja técnica ya se adicionan los elementos de gastos variables de venta y las regalías, que aquí va a depender de si es por unidad vendida o unidad producida. Aquí, por ejemplo, miramos que, voy a marcar esto. Aquí miramos que abajito dice, se paga una regalía por unidad producida. Así, 1.5625 por lámina tipo dura, 1.30 por lámina tipo semidura y 1.1925 por lámina tipo blanda. Aquí dice producida, ¿verdad? Entonces, claramente es por lo que se está contabilizando como producción estimada. Pero si dijera por unidad vendida, tienen que hacerlo en función de las unidades vendidas. Como, digamos, como por ejemplo aquí abajo nos dice que se vendieron láminas. Si dijera por unidad vendida, se calcularía estos precios por estas cantidades de láminas. Pero como es por unidad producida, entonces se toma del mismo dato que tenemos acá en la hoja técnica del costo. Y entonces decimos que para las regalías, la unidad de medida va a ir en función, pues, de lo que nos dijo propiamente el enunciado, ¿verdad? Punto 5625. Aquí no se multiplica por nada porque ya nos está dando el monto, ¿verdad? Entonces, ya simplemente lo tomamos tal cual. Sería 1.30 y sería 1.19125. Ya teniendo este dato, podemos definir el costo estándar directo de producción. Y aquí lo que hacemos, pues simplemente sumar, ¿verdad? Sumamos todo lo que está aquí arriba, desde la parte del pie, las horas hombre y las regalías, que son 31 quetzales, lo mismo para la semidura, son 23.50 y para la blanda son 14.41. Y luego de eso, pues tenemos que considerar lo que está aquí abajo, que dice que son
Hay comisiones sobre ventas del 5% y fletes sobre el precio de venta de 1% por unidad producida. Y nuevamente, pues, tomamos en consideración estos datos y decimos precio de venta. Bueno, aquí está el precio de venta. Decimos costos variables de venta, que vienen siendo comisiones sobre venta y fletes sobre venta. Aquí tenemos un 5% y en el flete tenemos el 1%. Y los precios de venta, pues ya nos lo dan, ¿verdad? Aquí dice que los precios de venta para lámina tipo dura son 56, para lámina semidura 50-40 y lámina blanda 32.90, perdón, 39.20. Estos precios ya incluyen el IVA. Y como los datos que tenemos que detallar acá siempre van a ser sin IVA, ¿verdad? Precio-costo o valor al costo. Entonces hay que hacer la división quitándole el IVA. 56 dividido 1.12. 56 dividido 1.12. 50. 50.40. 1.12. Y 39.20. 1.12. Esto aplica tanto para la comisión como para el flete. Entonces, en la parte del costo, pues vendría siendo eso, ¿verdad? Aquí vendría siendo el 5% y el 1%. Y por lo tanto, aquí lo que procede es nuevamente multiplicar el porcentaje que ya nos da, que es el 5%, por el precio de venta, que son 2.5. De aquí de igual forma, lo mismo hacemos con los fletes, ¿verdad? Al final es el precio de venta de cada producto, por eso está aquí, bien. Lámina dura 50 quetzales, semidura 36, blanda 35. Disculpa, ¿Sí? creo que ahí en semidura el precio de venta no es el correcto. Gracias, sí, gracias por la observación. Que aquí son 50-40. Que puse 40-40. Gracias, compañero. Ahí estamos, gracias. Entonces quedaría así. 50 por el 1%, 45 por el 1% y 35 por el 1%. Luego de eso, pues ya definimos el costo directo de producción y venta. Aquí se le adiciona, digamos, es lo mismo que está aquí arriba, ¿verdad? De producción, pues se le adiciona lo de venta, porque ya contemplamos estas cuentas, comisiones y fletes. Entonces, nuevamente, lo que se hace es una sumatoria de esos tres valores, 31 más 250 más los puntos 50, que serían 34. De igual forma con el otro producto, que es la lámina semidura, y el otro producto, que sería la blanda. Luego de eso, ya podríamos determinar entonces el margen de cada producto. Y esto pues obviamente va en función también del precio de venta. Entonces aquí podríamos dejar nuevamente como referencia el precio de cada producto. Y luego ya saben que digamos, la utilidad bruta o el margen como tal, la ganancia marginal unitaria, es el precio menos el costo, que en este caso el costo ya incluye esos fletes y esas comisiones, que es justamente lo variable en el tema de la venta.
Y aquí tenemos como margen absoluto para el primer producto, 10 quetzales. Lo mismo hacemos con el segundo. Precio de venta menos el costo. Y para el tercero también aplica lo mismo. Y luego pues ya se podría hacer el análisis en relativo, que es cuánto es lo que representa el costo respecto al precio de venta, que sería el costo dividido el precio de venta, que aquí es 32%. Esto ya es un análisis ya vertical, ¿verdad? Que por ejemplo, aquí vemos que de los 3 productos el más rentable es el tercero, que justo es lo que vamos a ver ahorita, como tercer numeral, la ganancia marginal por producto. Y entonces, acá, aparte de la ganancia marginal unitaria, que es lo que ya calculamos, determinamos el producto más rentable y esto iría en función de la ganancia marginal por horas hombre, también por horas fábrica y también por el aspecto de la ganancia marginal maximizada, que aquí iría en función de la producción teórica. Entonces, como factor de cada uno, vamos a desglosarlo. Para la ganancia marginal horas hombre es el tiempo necesario de producción, que ya lo tenemos acá. Y acá tenemos el otro producto, que son 0.20. Y el otro que es 0.25. Ahora, en el caso de la ganancia marginal horas fábrica, el factor va a ser horas fábrica dividido producción estándar, o la producción teórica más bien. Entonces aquí de una vez para hacer el cálculo, voy a extraer la información que tenemos aquí arriba en la cédula de elementos estándar, la producción teórica para el primer producto, la producción teórica para el segundo producto y la producción teórica para el tercer producto. Entonces, el factor de la ganancia marginal horas fábrica sería las horas fábrica, que aquí siempre va a ser 3.000, dividido la producción teórica del primer producto, que son 216.000. Y lo mismo acá, ¿verdad? Aquí las horas fábricas son 3.000, dividido esto, 0.0011. Y lo mismo 3.000 dividido la producción teórica. Ahora bien, en ese sentido, pues ya tenemos aquí las unidades, que son horas hombre, horas fábrica y la producción teórica. Prosigue el cálculo respectivo, que vendría siendo una división para el caso de la ganancia marginal horas hombre. Se divide la parte del margen que tenemos ya definido aquí en términos absolutos, dividido pues cada factor de cada producto. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 64. Para el otro producto tenemos 94. Para el tercer producto tenemos 147.92. En el caso de la ganancia marginal horas fábrica, vendría siendo lo mismo, obviamente con el factor que ya dedujimos, ¿verdad? La ganancia absoluta, en términos absolutos más bien, dividido el factor. Lo mismo para el segundo producto y lo mismo para el tercer producto. Ahora, en el tema de la ganancia marginal maximizada, aquí es una multiplicación, ¿verdad? Por eso mismo es el término, ¿verdad? De maximizado, que es el margen bruto, la utilidad bruta, por justamente la producción teórica de justamente el producto que se está evaluando. En este caso es el primer producto, lámina dura, y luego por la semidura y finalmente por la blanda.
Tendríamos entonces estos resultados. Y que si se dan cuenta, pues aquí ya lo tenía remarcado en verde, pero habría que ver justamente el producto que sea superior respecto a los otros. Y claramente vemos que tanto a nivel relativo, el producto de la lámina blanda es superior a los otros dos, tanto en porcentaje relativo, en porcentaje absoluto no tanto, pero respecto al cálculo de ganancia marginal horas hombre, horas fábrica y la ganancia marginal maximizada, todos los resultados nos arroja que es superior, ¿verdad? Entonces, aquí creo que se me pasó. Listo. Entonces ya podríamos decir entonces que el producto más rentable es la lámina tipo blanda. No sé si hasta aquí voy bien. ¿Alguna duda de alguien que quiera recalcar o hacer hincapié en algo? Bien. Seguimos con el cuarto numeral, que es que de acuerdo a los procedimientos, ¿cuál sería el producto más rentable? Bueno, así ya está. El quinto numeral, que es a qué capacidad trabaja la planta en el mes analizado. Aquí recuérdense que hay datos teóricos y datos reales. Como aquí nos dice que calculemos la capacidad del mes analizado, hay que ver qué nos dice, ¿verdad? Operaciones reales del mes. Por lo tanto, el mes a analizar sería octubre. Entonces, capacidad de trabajo del mes de octubre. Y tenemos este formatito donde incluye el producto, la producción terminada, la producción en proceso al 100% del costo de conversión, la producción equivalente, el TNP, tiempo necesario de producción, y justamente el tiempo necesario de producción en horas hombre. Aquí hay que definir en cuánto fue lo que equivalió, digamos, las horas hombre a nivel estándar, comparado con lo real, y con base a eso, pues ya definir el total de producción, o en términos relativos, ¿verdad? La productividad que tuvo el mes trabajado. Entonces, producto, ya sabemos, son 3: lámina dura, lámina semidura y blanda. Los demás datos justamente nos va a ayudar la información que nos da el enunciado, ¿verdad? Porque dice que se trabajaron 30 días de forma prevista, obteniéndose la siguiente información. Entonces, aquí hay que considerar que se trabajaron 30 días de 2 turnos o 2 jornadas por 18 obreros, ¿verdad? Que es lo que nos da aquí arriba, que se trabajan 8 obreros en cada turno, y aquí dice que son 2 jornadas de 8 y 7, ¿verdad? Entonces, eso hay que considerar. Hay que colocar horas hombres reales, que vendrían siendo los 30 días por jornadas, que son una de 8 y otra de 7, y esto por los 18 obreros que hay. Entonces dice que de producción terminada son 15,000, 20,000 y 35,000 para el tercer producto. Entonces son 15,000, 20,000, 35,000 para el tercer producto, y de esto se representa un 60% del costo de conversión. Para el primer producto son 1,500 y 200, pero recuérdense que aquí claramente dice producción en proceso, o sea que hay 1,000, digamos, unidades, pero de esas 1,000, solo 600 están terminadas. Y aquí lo que se desea determinar justamente es la capacidad de trabajo de únicamente productos terminados. Por eso es que acá colocamos esos, digamos, 1,000, lo multiplicamos por el 60%, que es su costo de conversión,
Y lo mismo con las 500 por el 60%. Lo mismo con las 200 por el 60%. Y esto nos da la producción equivalente, que es la suma entre la producción terminada y justamente lo que se avanzó en cuanto al proceso de costo de conversión, que aquí era suma, lo multipliqué. Serían 35.120 para el tercer producto y aquí nuevamente copiamos el tiempo necesario de producción, que lo tenemos aquí arriba. El TNP siempre es una razón, ¿verdad? Aquí el cálculo de la ganancia marginal por horas fábrica fue justamente para determinar el producto más rentable, pero de ahí los demás cálculos siempre van a ser en función de las horas hombre, que es el TNP original, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto al tiempo necesario de producción, va a ser justamente la producción equivalente por el tiempo necesario de producción, que aquí son 3.900, aquí son 4.060 y luego aquí tenemos 4.390. Esto sumado nos da un total de horas según los datos reales de los datos estimados de 12.350 horas. Ahora bien, conforme a la información de los datos reales, serían, como bien dije, 30 por la sumatoria de 8 más 7 por los 18 obreros. Que serían, no, perdón, aquí está mal. Cerrar paréntesis. Que serían 8.100 horas reales. Sin embargo, la capacidad productiva es lo que vamos a determinar. Por eso dice capacidad de trabajo, ¿verdad? Del mes de octubre. Entonces aquí es algo así como las ventas y el costo, ¿verdad? Que por ejemplo el margen se determina dividiendo el costo dentro de las ventas para ver cuánto es lo que representa respecto al ingreso. Y aquí es lo mismo, digamos, lo real son 8.100 horas. Y según esos datos estimados, con base al tiempo de producción y lo que se produjo en el mes, ¿verdad? Se divide esa estimación dentro de lo real y nos dice que claramente la capacidad fue de 152.47%, o sea, fueron 52% más superiores de lo esperado. Claramente hay explotación, ¿verdad? Entonces, así es como lo vemos. Siempre va a ser, lo real va a ser como lo que está abajo de la división, o sea, el denominador. Y las horas estándar va a ser el numerador. Por eso es que la división va a ser siempre lo estándar dividido lo real para que nos dé la capacidad productiva. Y en este caso, pues fue superior a lo estimado. Seguimos con el otro numeral que dice punto de equilibrio de unidades y valores en la mezcla de los productos para el mes trabajado, que sería el número 6. Aquí recuérdense de finanzas 1, pues hay dos ecuaciones, ¿verdad? Uno para el punto de equilibrio de unidades y el punto de equilibrio en valores. Pero hay que comprobar justamente el resultado, ¿verdad? La comprobación y determinar las horas necesarias para alcanzar ese punto de equilibrio donde todo esté en cero, ¿verdad? El punto de partida a lo cual se empieza ya a definir una ganancia. Entonces, en ese punto 5 siempre va a ser del mes trabajado. Y para ello hay que tomar en cuenta entonces los productos, que son 3, las unidades vendidas, que justamente es lo que vamos a ver ahorita, la ganancia marginal unitaria, que es lo que determinamos en la hoja técnica, y lo que representa eso en una ganancia total. Y a través de ello, pues vamos a definir los gastos reales, fijos reales, que para
ese punto de equilibrio siempre van a ser los gastos fijos de fabricación y los gastos de operación. Van a ser gastos fijos de fabricación porque los variables ya los tomamos en cuenta en la hoja técnica. Por lo tanto, aquí únicamente los gastos fijos, ya no los variables. De ahí vamos a determinar el coeficiente de recuperación de los gastos fijos para seguidamente encontrar ese punto de equilibrio en unidades respecto al precio de venta y finalmente el punto de equilibrio en valores. Entonces, de productos ya dijimos, son 3: la meldura, semidura, blanda. Las unidades vendidas la extraemos del enunciado, ¿verdad? Que aquí claramente ya lo remarqué, pero son 13,000, 18,000 y 30,000 para el tercer producto. Entonces serían 13,000, 18,000 y 30,000. Esto sumado nos da un total de 61,000. Y de la ganancia marginal unitaria la extraemos de arriba, ahora que eran valores absolutos. 16, 18,80 es el segundo y 18,49 es el tercero. Entonces, esto pues prácticamente corresponde a una multiplicación donde obtenemos la ganancia total del producto 1, del producto 2 y del producto 3, que de igual forma lo vamos a sumar. En este caso es 1,101,100. Y los gastos fijos de operación, como son reales, estos no los podemos calcular, ¿verdad? Todo lo real obviamente ya nos lo da el enunciado, que por ejemplo aquí dice gastos fijos 16,875. Y los gastos de operación 15,627. Y 15,627. La sumatoria de estos dos gastos asciende a 18,400, perdón, aquí son 15,627. Asciende a 32,502. Esto es lo que representa entonces los gastos reales, que en un estado de resultado sería los gastos fijos de fabricación justamente y los de operación que contempla administración y ventas. Ahora bien, el coeficiente entonces va a ser la división dentro de estos gastos fijos dentro de la ganancia total, ¿verdad? Y como son 3 productos, pues prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Gastos fijos reales dividido la ganancia total para los 3 productos. Acá es donde encontramos el punto de equilibrio en unidades, multiplicando este factor por las unidades vendidas, que ya nos da el enunciado. Esto ya previamente lo tendríamos que haber extraído. Y lo mismo se hace con esos 3 productos. Entonces decimos que, con base a esos cálculos, la cantidad de unidades para el punto de equilibrio son, dentro de los 3, 1,800,58. Para efectos, pues, obviamente de cálculos, dejamos los decimales, pero recuérdense que las unidades, pues, siempre se plantean en enteros, ¿verdad? Y el precio de venta, pues, es el que ya conocemos, que ya determinamos arriba aquí, 50, 45, y para el tercer producto son 35 quetzales. Ahora bien, en cuanto a los valores, sería justamente las unidades del punto de equilibrio por precio de venta, ¿verdad? Porque el precio de venta pues siempre va a ser el mismo, lo único que se busca es el punto de equilibrio en las unidades y pues en valores. Y, perdón, y el punto de equilibrio en valores. Entonces serían las unidades por el precio de venta de cada producto. Nos da un total de 74,089,56. ¿Qué es lo que tendría que vender la empresa para tener ese punto de equilibrio que logre cubrir estos gastos fijos de operación y de fabricación? Entonces, para hacer la comprobación, nuevamente, en otra tablita, podríamos poner nuevamente comprobación y los productos que
Siempre va en función de las unidades. De esto, pues se determina el costo de ventas estándar de productos vendidos y el costo de ventas del punto de equilibrio total. Entonces, ya sabemos, son 3 productos. Dice que el punto de equilibrio en unidades, de lo que ya dedujimos, ¿verdad? No de lo que teníamos en el enunciado. Vienen siendo estos 384 unidades para el primer producto. Para el segundo son 531 y para el tercero son 886. Aquí el costo de ventas, esto va a definirse con base a la hoja técnica, que por ejemplo, miren, extraemos justamente ese costo estándar directo de producción y venta, que aquí serían 34 para el primer producto, para el segundo producto serían los 26,20, para el tercer producto sería 16,51, y esto obviamente al multiplicarse nos daría un costo global de al sumarlo, pues se define como costo variable del punto de equilibrio. Tomamos en cuenta los gastos fijos, que ya sabemos que son los 32,502. Esto sumado, pues son los costos totales, ¿verdad? Que sería los costos variables más los costos fijos. Y al determinar el punto de equilibrio en valores, que es lo que tenemos aquí a la derecha, prácticamente vendría siendo lo mismo. Eso por la cual hacer la diferencia, pues tendría que estar en 0. Así sería la comprobación, que los costos totales sean equiparables al punto de equilibrio en valores, para que cuando se haga la diferencia, pues cuadre con 0. Seguidamente, pues aquí el numeral 6 nos pide cuántas horas hombres son necesarias para alcanzar el objetivo, ¿verdad? Nuevamente aquí el punto de equilibrio en horas hombre, ¿verdad? De los 3 productos, lámina dura, semidura, blanda. Aquí prácticamente es tomar las unidades que ya tenemos de la comprobación, el tiempo necesario, que siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Lo que les he dicho, que el factor siempre va a ser el mismo, que lo tenemos aquí arriba. Y de igual forma, lo que se hace es multiplicarlo, ¿verdad? Las unidades por el tiempo necesario de producción, para que al final nos dé el total de las horas hombre en el punto de equilibrio. O sea que para tener este valor de punto de equilibrio en valores, es necesario aplicar 312,89 horas hombre. Este sería el numeral 6. A continuación vamos a ver el numeral 7. No sé si alguien tiene alguna duda de momento. ¿O vamos re bien? Excelente. Entonces, le damos lectura. Dice que si se aumentan los precios originales a 5 quetzales, sin IVA, por presentación, manteniéndose el mismo volumen de ventas, ¿cuántas unidades tendría que vender? Si el empresario desea obtener una ganancia de 75,000, compruebe resultados. ¿Cuántas horas hombres serán necesarias para alcanzar el objetivo deseado? Aquí hay que considerar que estos 75,000, para que nos dé la diferencia acá de 75,000, ¿verdad? Hay que sumárselo a los gastos fijos reales, porque cuando se haga esta diferencia, al considerarse esos gastos, o perdón, esa ganancia dentro de los gastos, pues prácticamente nos dará ese mismo valor, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, en este punto 6 es el punto de equilibrio con aumento en precio de venta de 5 quetzales con ganancia de 75,000 quetzales.
Prácticamente aquí los datos son similares a lo que vimos ya en este numeral anterior, salvo que hay que hacer el recálculo del precio de venta, ¿verdad? Entonces, para ello, pues vamos a hacer la integración con los nuevos valores. Donde determinemos la ganancia marginal con ese aumento, ¿verdad? Aquí tomando en cuenta que pues las comisiones siempre va a ser del 5%, al igual que los fletes del 1%. Entonces, por ejemplo, el precio de venta que teníamos originalmente en la hoja técnica era de 50, de 45 y de 35 respectivamente. Ahora bien, como pide justamente ese aumento de 5 quetzales en el precio, aquí pues lo que hay que hacer únicamente pues es sumarlo, ¿verdad? Entonces son los 50 quetzales más 5, lo mismo acá y lo mismo acá. Seguidamente, recalcular las comisiones, ¿verdad? Sobre el precio de venta, que vendría siendo justamente al nuevo valor del 55 por el 5%. Lo mismo con el resto de productos. Aquí lo voy a fijar para que me lo traslade. Y lo mismo con los fletes. Lo voy a fijar acá respecto al nuevo precio. Y con base a esto, pues ya tenemos el recálculo de las comisiones y los fletes. Y hay que extraer nuevamente el dato de el costo directo de producción, que pues aquí vendría siendo lo que estaba Hoy vamos a cantar. Aquí es como de ir armando esos hilos, ¿verdad? De dónde es que corresponde la información, porque si se dan cuenta, aquí está el costo directo de producción, 31 quetzales. Y lo mismo para el segundo producto, 23.50. Y para el tercer producto, de 41. Ahora bien, aquí ya podríamos sumar el costo de producción de venta y costo variable, tal como lo hicimos en la hoja técnica anterior, solo que aquí ya está como más resumido porque ya tenemos prácticamente los valores consolidados, ¿verdad? Que serían las comisiones, los fletes y el costo directo de producción. Y entonces, aplicando esa misma sumatoria, lo hacemos con los otros dos productos, ya teniendo el costo, que el costo vendría siendo este al final, ¿verdad? Podríamos determinar la ganancia marginal, que es el precio de venta, el nuevo, menos justamente ese costo directo de producción y venta. Y entonces aquí ya tenemos la nueva ganancia marginal con ese recálculo, ¿verdad? Del aumento del 5%, de 5 quetzales respecto al precio original. Seguidamente, con estos nuevos valores, nuevamente hacemos el cálculo del punto de equilibrio de nuevamente esos tres productos, ¿verdad? Y las unidades vendidas pues van a seguir siendo las que ya teníamos, que son 13.000, 18.000, 30.000. Y como ganancia marginal unitaria ya no sería la que tendríamos arriba, sino la nueva que acabamos de recalcular. Por eso es importante hacer este cálculo, ¿verdad? Para recalcular la nueva ganancia unitaria. Y la ganancia total, pues obviamente es la multiplicación entre esas unidades por la nueva ganancia, ¿verdad? Tendríamos un total como ganancia de 1.387.800.
Los gastos fijos, pues respecto a lo que ha el enunciado, ¿verdad? Eso no cambia. Lo que sí cambia es que ahora le vamos a agregar la ganancia esperada, que son esos 75,000, dando como gastos fijos totales 107,502, y por lo tanto el factor de recuperación o el coeficiente vendría siendo este total de gastos fijos reales dentro de la ganancia total, que a diferencia del otro numeral, pues aquí ya viene siendo un poco más alto justamente por la ganancia que se va a obtener al hacer la comprobación. Lo mismo con el punto de equilibrio de unidades, sería este factor por las unidades vendidas, factor por unidades vendidas de cada producto, ¿verdad? Y en el precio de venta, pues ya sería el nuevo precio que tenemos, 55, 50 y 40, ¿verdad? Y el punto de equilibrio, pues, es las unidades por ese precio. Y la sumatoria nos da ahora 218,056 con un centavo, que se dan cuenta es un poco más de lo que está aquí arriba. Seguidamente, pues hacemos el cálculo de los costos variables por producto, para tener ese costo total variable. Y las unidades nuevamente de punto de equilibrio. Pero alguien escribió algo. Dice, todo eso se tiene que realizar en el examen. Bueno, aquí va a depender de lo que te pida el examen, porque, por ejemplo, aquí tenemos 10 numerales. Si vienen solo 7, pues te quedarías con los 7 primeros. Y si vienen 8, pues con los 8, dependiendo de lo que diga el examen. O sea, aquí son cálculos en función de lo que se solicita, ¿verdad? No es que realmente se tenga que hacer esto al final, sino lo necesario, ¿verdad? Entonces, hay que leer bien lo que pide para no hacer trabajo de más, ¿verdad? Ahora el costo de ventas, aquí recuérdense que nuevamente lo recalculamos, que sería este costo variable, ¿verdad? Y el costo total de ventas del punto de equilibrio sería justamente la multiplicación y la sumatoria, obviamente, ¿verdad? Que aquí asciende a 110,554. Ahora bien, para los costos fijos, aquí es donde ya entra, pues obviamente, nuestro análisis. Aquí ya no sería ese total, porque aquí ya incluye la ganancia, sino más bien serían nuevamente los gastos fijos de fabricación más los gastos de operación, que al sumar esos costos totales, nos da 143,056, y considerando que el punto de equilibrio en valores eh, son 208,056, al hacer la resta, que es esto que está aquí arriba, pero para que se vea así como diferencia, esto menos esto, miren, 75,000. Entonces, aquí ya comprobamos lo que se pidió, ¿verdad? En el numeral 6, donde se aumenta a 100 quetzales el precio de venta y se obtiene una ganancia de 75,000 quetzales exactos. Pero de esa cuenta, pues hay que calcular nuevamente el tiempo necesario de producción para esos 3 productos. Y aquí lo mismo, ¿verdad? Se toma en cuenta el punto de equilibrio de unidades y el tiempo necesario de producción, que es el que ya conocemos, que está de este lado. La multiplicación, aquí es más que todo entender cómo funcionan esos cálculos, que al final, si se dan cuenta, es lo mismo que vimos en el numeral anterior, que aquí el punto de equilibrio asciende a 821 horas con 10,10. Ahora, el siguiente numeral es parecido, porque en lugar de subir precio, aquí es disminuir, y simplemente disminuir sin ganancia, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, dice
Se reducen los precios de venta originales en 10 quetzales por presentación. ¿Cuántas unidades tendría que vender para no ganar ni perder? Comprar resultados y cuántas horas hombres serán necesarias para alcanzar el objetivo deseado. Aquí, pues, la mecánica es la misma. Hacer el recálculo del precio de venta original, pero con disminución de 10 quetzales, considerando que las comisiones pues siguen siendo el 5% y los fletes el 1%. Aquí el precio de venta, el original, era de 50. La lámina semidura eran 45 y la lámina blanda eran 35. Ahora, como aquí en lugar de subir es bajar, pues simplemente es 50 menos 10. Y aquí lo mismo, 45 menos 10 y 35 menos 10. Ya tenemos los nuevos precios con esa disminución. Lo que sigue ahora, pues precisamente es calcular las comisiones y el flete del 1%, ¿verdad? Porque es lo que indica el enunciado. Entonces serían los 40 por el 5%, lo voy a fijar para solo arrastrarlo, que serían 2, 1,65 y 1,25. Lo mismo con los fletes. 30, 35 y 25. Ahora bien, el costo directo de producción, al igual que en el numeral anterior, aquí lo mismo, ahora se extrae de la hoja técnica. Y por eso es importante aquí remarcarlo. Yo lo remarqué. Obviamente es más sencillo verlo en un Excel, ¿verdad? Pero yo creo que con ayuda de un resaltador podemos aquí tomar esos datos, ¿verdad? Al hacerlo a mano es importante valernos de alguna herramienta para hacer esa aclaración y que no se nos escape el dato que corresponde, ¿verdad? Porque un mal cálculo, pues ya obviamente ya cambia el resultado. Yo aquí lo tengo en negrita, ¿verdad? Pues es que lo logro ubicar fácilmente. Y luego, el costo variable vendría siendo justamente la sumatoria de esos tres recálculos que hicimos. Lo mismo con los tres productos. Y pues la diferencia es la ganancia marginal entre el nuevo precio menos el costo directo de producción y venta, que es el costo variable, que en este caso asciende a 6,60 para el primer producto, 9,40 para el segundo producto y 9,9 para el tercer producto. Aquí lo demás, pues, como les decía, es lo mismo prácticamente. Los tres productos. Al final es como darle el lado mecanizado también para no, digamos, no perder esa línea, ¿verdad? Porque esto es lo mismo. Si lo pide, es lo mismo lo que decía el compañero. Todo esto habría que hacerlo si lo pide el enunciado, ¿verdad? Entonces, si lo pide, pues excelente. Es prácticamente lo mismo, simplemente de solamente ir modificando los valores. La ganancia marginal sería lo nuevo que acabamos de calcular, obviamente. Y la ganancia total, la multiplicación de las unidades por la ganancia marginal unitaria, nos da una ganancia total de 527,700. Aquí los gastos fijos son los mismos, nuevamente, ¿verdad? Se copia eso. Y en el caso del coeficiente es lo mismo, la cantidad de gastos fijos reales dividido la ganancia total. Y el punto de equilibrio de unidades es ese coeficiente por las unidades vendidas. Para tener un total de unidades como punto de equilibrio. Como les decía, pues aquí realmente
las unidades deberían de representarse como enteros, ¿verdad? Porque justamente son unidades para efectos de cálculo y tomar el total de decimales. Y el precio de venta, que es el que ya determinamos, que es con la disminución. Equilibrio serían las unidades por ese precio de venta. Tenemos un total de valores en el punto de equilibrio de 117.024,45. Aquí copiamos obviamente el punto de equilibrio en unidades y lo pegamos acá. Y el costo, pues, es el nuevo también que determinamos, ¿verdad? Que es el que está aquí arriba. Costo variable. Y nuevamente la multiplicación de las unidades por ese costo variable. La sumatoria de esos costos, pues, se le suma también los gastos fijos. Total de costos globales, que haciendo la resta entre el punto de equilibrio es igual. Entonces la comprobación justamente es cero. Por ahí no nos pedía ganancia, ¿verdad? Arriba sí hubo una diferencia porque justamente nos pedía ganancia. Aquí no lo pide, por lo tanto aquí no hay ningún problema. En la comprobación, bueno, más bien en ese sentido, las horas hombre para el punto de equilibrio, como ya habíamos dicho, pues se toma del TNP, que es en función de horas hombre, obviamente. Que multiplican esas unidades por las horas hombre, perdón, por el TNP, para que nos dé un total de 652,87 como horas hombre punto de equilibrio. Yo diría el numeral 8. No sé cómo lo ven. ¿Alguien que tenga alguna duda, un comentario para ir resolviendo? ¿O estamos muy claros con esto? Muy bien. Gracias, Marve. Entonces, el número 9 dice, si todos los meses de producción proyectada fuera igual, indiquen qué mes se logra el punto de equilibrio, analizando individualmente, inicia en octubre de 2018, utilice los datos del inciso 6. Y el inciso 6, pues, hablaba justamente del punto de equilibrio de unidades y valores, pero realmente aquí el numeral 6 viene como en segundo plano porque, como al final, este dato es teórico, ¿verdad? Una proyección nada más. Entonces, de los tres productos, ¿verdad? Se hacen tres cálculos, tomando en cuenta los gastos fijos anuales y los gastos de fabricación que tomamos o que hicimos bien en la cédula de elementos estándar. Esto se hace con los tres productos. Ahora bien, la producción teórica, pues recordemos, está en la cédula de elementos estándar. Para el primer producto son 216,000. Para el segundo son 270,000. Y para el tercer producto son 432,000. Ahora bien, como aquí se está pidiendo analizar de forma mensual, ¿verdad? Iniciando en octubre. Entonces, esto como es anual, ¿verdad? La producción teórica es anual. Lo dividimos dentro de 12 meses que tiene el año, obviamente. Y nos da una producción teórica mensual. Tenemos 3 producciones de cada mes, una por cada
producto, ¿verdad? Entonces, tomamos en cuenta los gastos de fabricación de la cédula de elementos estándar, que si se recuerdan, para la hoja técnica tomamos el dato de los gastos variables, pero acá se van a tomar los gastos fijos, que son 202.500. Y los gastos de operación fijos, nos vamos a ir al enunciado, que justamente es lo que nos falta, miren, por eso es importante remarcarlo. Gastos de operación presupuestados ascendieron a 150.000. Y eso es lo que se coloca acá, y eso es lo que se suma, ¿verdad? Digamos, sumado los dos, nos da 352.500, que representa el total de gastos fijos. Entonces aquí si quieren solo copio. Lo mismo acá. Y lo mismo sería para los tres productos, ¿verdad? Gastos fijos, siempre los tres productos. Lo que va a cambiar es la ganancia marginal unitaria, que esto es en términos absolutos, que era lo que vimos en la hoja técnica, que está acá. 16, miren, absoluto 16. Para el segundo es 18.80. Y para el tercero es 18.49. Entonces, prácticamente la fórmula aquí es una división, ¿verdad? Dentro de los gastos fijos, dividirlo, la ganancia marginal unitaria. Esto es parecido a lo que vimos en Finanzas 1, ¿verdad? Que, por ejemplo, el punto de equilibrio en valores, el famoso PEC, esto es igual a gastos fijos dividido. Bueno, que aquí en lugar de la ganancia marginal unitaria era el porcentaje, ¿verdad? 0. Por ejemplo, 4523. Y obteníamos el punto de equilibrio en valores. Aquí siempre son los gastos fijos, pero en lugar de ese porcentaje es la ganancia marginal absoluta unitaria. Ya que, por ejemplo, tenemos 22.031. Aquí tenemos 18.750 y aquí tenemos 19.064. Ahora bien, el siguiente punto es tomar en cuenta que lo que se busca aquí justamente es encontrar el punto de equilibrio iniciando en el mes de octubre. Entonces, lo primero que hay que hacer es nuevamente una división, ¿verdad? Mes en el que se logra el punto de equilibrio, tomando en cuenta ese cociente, lo que resultó de la división, y dividirlo ahora dentro de la producción teórica mensual, que por eso mismo hicimos el recálculo, ¿verdad? Y finalmente, pues hacemos esa división, 22.031. Lo mismo hacemos con los otros tres productos, ¿verdad? Tomando en cuenta el resultado de la primera división y luego la producción teórica mensual. Aquí lo mismo, 19.064, dividido la producción teórica. $36,000. La división, ¿verdad? De eso. Ahora bien, aquí hay que considerar el punto de partida. Dice mes en el que se logró el punto de equilibrio iniciando en octubre. Aquí, por ejemplo, nos da 1.22. En los demás nos da 0.83 y 0.53. Digamos, si el resultado es inferior a la unidad, o sea, a 1,
es porque se encuentra ese punto de equilibrio en el mes como punto de partida, porque aquí si se dan cuenta dice eso, ¿verdad? Dice producción proyectada fuera igual, indique en qué mes se logra el punto de equilibrio, analizado individualmente, iniciando en octubre. Entonces, como se inicia en octubre, siempre que el resultado sea inferior al 1, es porque entonces el punto de equilibrio se encontró en el mismo mes, octubre. Aquí también, porque obviamente es inferior a 1. Ahora, para este caso, como es superior a la unidad, digamos es el mes más 1, que sería octubre más un mes siguiente y el mes de noviembre. Y así es como se concluye con este numeral. O sea, para el producto de la lámina dura, de ese producto, el punto de equilibrio se encuentra en noviembre. Y para el producto de la lámina semidura y la lámina blanda, el punto de equilibrio se encuentra en octubre. Básicamente, este sería el numeral 9. Y terminamos con el numeral 10. No sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento. Todo claro, ¿verdad? Excelente. Entonces, el numeral 10 pareciera fácil, pareciera difícil, pero es relativamente sencillo. Dice, el empresario tiene opción de maquilar a una empresa. La presentación de semidura, estimándose que se maquilará en el año 2.000 unidades. Miren, se maquilarán 2.000 unidades. Y que desea que el costo represente el 60% de venta, siendo la proporción de los gastos fijos de fabricación de los gastos el 5% del total de gastos reales. ¿A cuánto ascendería su ganancia en la operación del maquilado? Trabaje con los datos del inciso 2 y 3. El 2 y 3, pues es la hoja técnica, y la numeral 3 es la ganancia marginal. Obviamente, justamente esos datos nos van a servir para determinar primero el precio de venta y el precio de, bueno, el costo como tal, ¿verdad? Entonces, aquí pues podemos colocar un título como contrato de maquila de lámina semidura, porque justamente es el producto que nos dice, ¿verdad? Presentación semidura. Y recuérdense que obviamente este contrato incluye lo que es la mano de obra y los gastos de fábrica. La mano de obra de la hoja técnica y los gastos de fábrica también de la hoja técnica. Entonces, tomando en consideración eso, de la mano de obra, según la hoja técnica, son también de la lámina semidura, ¿verdad? Porque tenemos 3 datos, dura, semidura y blanda, pero tenemos que escoger la de semidura, que es 0.95. Y lo mismo con los gastos de fabricación variable, que la hoja técnica nos dice que son tal. Muy bien, entonces ya tendríamos el costo de maquila, ¿verdad? Que incluye la mano de obra y los gastos de fábrica. Ahora bien, aquí el enunciado dice que el costo represente el 60% del precio de venta, ¿verdad? Quiere decir que el costo es el 60 y por lo tanto el precio de venta va a ser superior a este 1.95. Entonces, con regla de 3 simple, decimos el costo multiplicado por 100 dividido 60, que es lo que representa, ¿verdad? Que serían 3.25. Entonces el precio de venta es 3.25 y el costo es 1.95. Y aquí hay que considerar que para determinar la ganancia, que es lo que pide, ¿verdad? ¿Cuánto tendría su ganancia la operación de maquilado? Hay que elaborarlo como un mini estado de resultados, ¿verdad? De esas 2.000 unidades que se hacían maquilar, ¿verdad? Entonces, para ese sentido, vamos a hacer justamente ese análisis del contrato de maquila
considerando que son 2.000 unidades, tanto vendidas como producidas, y por eso es que tendríamos que analizarlo desde el punto de vista de ventas de láminas semiduras y del costo de ventas de láminas semiduras. Entonces, acuérdense que son 2.000 multiplicado por el precio, 6.500, y el costo multiplicado por esos 2.000, 3.900. Como diferencia tenemos 2.600, que representa la ganancia marginal en el contrato de maquila. Pero como un mini está resultado se incluye los gastos de operación, gastos de venta y así. Acá pues obviamente no hay gastos de venta, pero el enunciado dice que los gastos de fabricación y operación representan el 5% del total de gastos reales. Entonces aquí podríamos calcular ese 5%. ¿De dónde? De los gastos de operación, que según el enunciado, y aquí nuevamente siempre el enunciado, aquí tenemos bien los gastos fijos, 16.895, y los gastos de operación del periodo, que por eso mismo estos son datos reales, ¿verdad? Porque es lo que pide el enunciado, ¿verdad? No es que diga precios proyectados o presupuestados, aquí son datos reales, miren. Aquí dice justamente gastos reales. Habría que justamente darle lectura a lo que pide, ¿verdad? No necesariamente podría ser esto, pero hay que, en este caso, proceder con lo que se pide. Y entonces, pues la matemática es esos gastos fijos por el 5% y esos gastos de operación por el 5%. Entonces, obviamente, al restarle la ganancia marginal de maquila menos los gastos fijos y los gastos de operación, nos da una ganancia de 964.90 del contrato de maquila. Entonces sería el resultado neto del contrato de maquila. Y básicamente con esto se concluye el enunciado. Pues como bien mencioné y lo que me comentaba el compañero, ¿verdad? Si todo esto hay que hacerlo porque es lo que pide, ¿verdad? Si, por ejemplo, esta parte del numeral 10 no viene, pues simplemente lo obviamos, ¿verdad? No lo tendríamos que hacer. Regularmente, creo que podría venir hasta el numeral 8, que es cuando se hace un recálculo con disminución del precio original. Y el 7 obviamente sí viene porque fijo va a venir algo donde haya una ganancia esperada, ¿verdad? Porque si no tomamos en cuenta, como les decía, los gastos, dentro de los gastos fijos, esa ganancia esperada, pues obviamente aquí no nos va a cuadrar. Aquí daría 0 si no lo tomamos en cuenta, pero nos tiene que tener una diferencia de 75.000 con respecto a esa ganancia. Yo estimo que vendrían mínimo esos 8 numerales. Ahora el 9 y el 10, pues, bueno, más bien serían los de los numerales del 1 al 7. El 9 tal vez, ese 9 creo que sí viene fijo. El 8 no, porque tal vez es lo mismo que el 7, como bien lo vimos, ¿verdad? Solo que aquí se reduce y no hay una ganancia esperada. Pero hay que obviamente proceder con lo que pide el enunciado, ¿verdad? Si pues este plano pide muchas cosas, hay que desarrollarlas y considerar que a veces nos pueden venir datos que no necesariamente los vayamos a tomar. Por ejemplo, si se dan cuenta acá, quedaron sin utilizarse estos datos de la mano de obra cancelada y de igual forma estos datos de gastos variables, así como las regalías que no fueron necesarias porque durante la resolución y el desarrollo, mayormente la información se extrajo de la hoja técnica y obviamente de esos datos reales que fueron de producción terminada y láminas vendidas, ¿verdad? Entonces, no necesariamente los datos que nos den hay que utilizarlos, sino simplemente hacer uso de lo que realmente se requiere, ¿verdad? De lo que se pide. Entonces, básicamente, esto sería la resolución del enunciado. Se los voy a poder compartir por WhatsApp. No sé si alguien tiene alguna duda. A ver, dice mostrar solución del numeral 10. Ok, sería... Bueno, sería
Aquí creo que el correlativo se me distorsionó. Aquí es el 10. Ajá. Sí, aquí está. No sé cómo lo ven, si me da a entender o quieren ver algo en particular para profundizarlo. Si no, de igual manera, pues pueden darle lectura ahí al Excel que les voy a compartir a continuación. Pues la grabación está disponible, ¿verdad? Entonces, de mi parte ha sido todo. Les agradezco ahí la escucha activa y pues, Helen, no sé si quieres decir algo para culminar esto. Hola nuevamente, compañeros Iván. Pues nada más agradecerte, Iván, gracias por tu tiempo. La verdad es de que una explicación muy bien ejecutada y pues muchas gracias. Y compañeros, ahí vamos a estar cargando esta grabación al canal de YouTube para que ustedes pues puedan seguir practicando en el transcurso de la semana. Iván pues pidió hacerla desde hoy miércoles por temas laborales y pues para que ustedes también tengan como más tiempecito de practicar y pues siempre haciendo la invitación para este sábado y este domingo para que pues puedan acompañarnos también en nuestras actividades porque pues no únicamente somos académicos, apoyo estudiantil pues ahora pues quiere ver en qué manera pues se aporta también para pues el tema de recreación, ¿verdad? Porque recuérdense que la verdad es de que la vida universitaria se pasa muy rápido y pues cuando sintamos ya vamos a estar afuera de la U y pues lástima no haber convivido todo el tiempo que estuvimos juntos. Y pues muchas gracias compañeros también por la atención, que tenga cada uno de ustedes feliz noche. Iván, muchas gracias nuevamente. Bueno, buenas noches, compañeros. Éxitos en este examen. Si se puede, solo hay que repasar, ¿verdad? Hay que meterle nitro a esta recta final. Platicamos entonces. Hasta luego.